¿Cómo andan todos? Vamos ¿Qué entrando. tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahí vamos entrando. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué dicen? Acá estamos de Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar. tarde de primavera. La primavera paradójica que nos ha tocado, pero primavera al fin. Esperamos un poquito ahí que terminen de entrar a la sala los que tienen que entrar. ¿Quién anda? Vamos para arriba, que hoy es un día difícil. Ni hablar, es de eso veníamos conversando sobre la importancia de cambiar la hipótesis de transformación para no deprimirse, digamos, así como un planteo epistemológico interesado. Porque Exacto. si no le encontrás la vuelta, son días difíciles, la verdad. Días difíciles dentro de un año exigente. Sí, realmente. También hacíamos la cuenta, así como comentarios de previa, que faltan solo 8 semanas, no para Navidad, sino para fin de año, pensando que es 29. Nosotros, para los que no saben, marcamos los 29 no para simplemente Buonasera a como... tutti, scusate. Buonasera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces, Guido? Hola a ¿Cómo te va? todos. ¿Qué ¿Cómo te tal? va? Encantado. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Hola, Guido? Néstor. Bien, bien. Gracias por invitarme. Néstor, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Un bien, gusto, muy ¿eh? bien. Un Un gusto. gusto, gente. Un gusto. Encantado de verlo. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, Sí. gente, ahí estamos. Vamos a ir empezando, me parece. Javier, ahí está nuestro compañero Javier, no sé si lo ven, Javi, levanta la mano, es nuestro compañero de equipo, y para los que no saben es nuestro artista estrella, los que ven las cosas gráficas de Factor Muy Francisco, lindo. lo formativo es nuestro artista. Javi los va a silenciar, les pedimos disculpas, sí, a priori, Bueno. para los va a silenciar a todos para que podamos empezar por una cuestión de orden, para ordenar eso. Queda medio raro, pero bueno. Ahí estamos. Dicen Sí, que se esto oye también. también. Ahí Ahí va, está. exacto. Bueno, muy bien. Ahora sí. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Disculpen este primer gesto de silenciar a todos, es medio raro, pero es como abrir el telón de algún modo y por una cuestión técnica, digamos, lo tenemos que hacer así para poder encontrarnos también. Así que les agradecemos a todos estar, varios nos conocemos. Bueno, para los que no nos conocen más personalmente, nos ven ahí en los cuadritos, en nuestro pequeño cuadrito del convento, decimos nosotros. Mi nombre es Néstor Borri, y estamos con Santiago Barassi, y también ahí está Javier, como les decía recién. Esta es en realidad una reunión mezclada en un punto, porque venimos de un proceso. Algunos de ustedes nos conocen por Factor Francisco, y otros, que son los que estaban originalmente en este proceso de hoy decidimos abrirlo, vienen reflexionando con nosotros en una especie de andarivel convergente o paralelo, no sé cómo decir, que tenemos, que es una reflexión en un sentido, como otra cuerda del acorde, que se llama Polo Formativo del Fin del Mundo, donde venimos tratando de hacer con una sistematicidad un poco distinta una reflexión sobre algunas cuestiones también del pensamiento de Francisco en torno a varios ejes. Y estamos desde el martes, después de hacer un seminario de 10 Zoom, que fue muy, muy lindo y muy intenso y muy profundo, el martes, y hoy es la segunda sesión, empezamos un ciclo de 2 veces, pensando en un conjunto de experiencias que relevamos y donde queríamos trabajar juntos la cuestión con la que los convocamos, que son las hipótesis de transformación social en general, y en esta sesión particular, las hipótesis de transformación de Francisco. Y hoy, cuando estábamos armando esto, dijimos, ¿por qué no lo abrimos a las demás personas, a los demás amigos y amigas que se han ido sumando
no solo vía el polo formativo del fin del mundo, sino también vía Factor Francisco, y también varios que se han sumado, y se suma uno cada 5 minutos a la campaña que estamos haciendo de firmar la Fratelli Tutti, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos así, y sumemos a todos, compartamos, porque nos va a enriquecer. Así que les agradecemos ahí a los dos combos de público, o a las dos fuentes de público que tengamos, y les pedimos a priori disculpas por si a veces manejamos supuestos de uno u otro, pero vamos a compartir un poco en esa línea. El martes estuvimos escuchando la narrativa y el compartir de 4 experiencias distintas que relevamos. Quizás Javier les puede poner ahora el link a la web del Polo Formativo del Fin del Mundo, pero para contarles rápidamente, dieron testimonio y compartieron su experiencia. Oscar Minteguía, desde la Municipalidad de San Martín, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín, hablando de la articulación de organizaciones sociales y política pública, o sea, y Estado municipal. Estuvo también el padre Charlie, uy, se me fue el apellido de Charlie. Olivero. Charlie Olivero, me salía Ontivero. Charlie Olivero, de los Hogares de Cristo, también compartiendo su experiencia, la experiencia de los hogares. Estuvo también, que debe andar por acá, Flavia Barreiro, no te veo Flavia, pero estoy seguro que debes estar por ahí, hablando de la Asociación Civil Cruz del Sur, compañeros que están en La Matanza, y estaba Cristian Acosta desde Entre Ríos, de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Recorrimos la narrativa de esas experiencias que ustedes van a poner, de paso pueden después, se quedan con el link para ir conociendo la web del Polo Formativo del Fin del Mundo, que es así como prima de Factor Francisco, para decirlo de alguna manera. Y hoy queríamos complementar eso con una mirada, como les anunciamos, sobre las hipótesis de transformación de Francisco. Yo voy a decir una cosa cortita antes de pasarle la palabra a Santiago, 2 cuestiones como para ponernos coordenadas comunes. Con Santiago venimos reflexionando esto desde hace bastante. Tuvimos un punto de inflexión que ahora Santi les va a contar, hace un tiempo, que nos llevó a meterle más fuerza, a reconocer y a dejarnos impactar y a tratar de desarrollar esta cuestión. ¿Cuáles son las hipótesis de transformación de Francisco? En su cargo de Papa y en las circunstancias particulares en que lo tiene que plantear y decir y proponer para su institución, o sea, para la Iglesia Católica, en esta coyuntura tan particular para la misma, para lo social en general, y también ahí viendo, como hacemos en Factor Francisco, especialmente cómo hacemos resonar eso con qué de esas hipótesis tienen que ver con su ser latinoamericano y ser argentino, ni más ni menos, o sea, ser nuestro, en cualquier contorno en que quisieran ustedes decir, es de los nuestros, y está ya medio como dijo en la entrevista que le hicimos a Mauricio Cartún y que publicamos el domingo pasado, decía, un papa europeo es tópico, un papa latinoamericano es extravagancia, y un papa argentino es ocurrencia, ¿no? En el sentido, como grados de singularidad crecientes. Esa es una, que así enganchamos. Y después, esto quizás lo van a entender más los compañeros y compañeras que estuvieron la sesión pasada, el encuentro del martes, también decir que un sentimiento con el que nos quedamos, y los demás lo van a entender también, porque tiene que ver con lo que está en la fuente de esta reflexión. Las experiencias que relevamos, y muchas otras que están acá y que conocemos, son experiencias muy fuertes que hacen transformaciones efectivas. Y muy complejas, en algunos casos también podríamos decir profundas, heroicas, trascendentes y muy significativas, por un montón de cosas. Y aún así, nos vemos en la necesidad, o nos hacemos la estrategia, por decirlo de algún modo, de hacer una especie de corte entre la narrativa de la experiencia, la experiencia misma, y lo que parecería que necesitamos. Un poco tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito, bueno, es un momento muy difícil, hay que poner otras coordenadas para interpretar lo que pasa, porque si no, nos vamos para abajo, ¿no? Nos caemos. Y no es tanto generar un marco ilusorio de interpretación, o ponerse así como utópicos o voluntaristas, sino más bien algo que seguramente ustedes nos dirán después, compartimos todos, es esta sensación de que
los marcos que tenemos para contar lo que hacemos, lo que logramos y lo que no logramos, muchas veces no están a la altura de lo que hacemos mismamente. ¿Se entiende? Como que es más fuerte la experiencia, si la es, que la capacidad que tenemos de tomarla desde el discurso, desde la narrativa y desde el pensamiento para articularla y proyectarla. Por eso nos pasa muchas veces que aún las mejores experiencias quedan en modo de una especie de subjetividad comentada, no estoy hablando de las que pasaron la otra vez, digo lo que pasa más en general, o como una cosa que queda en su particularidad, pero que es muy difícil de articularlas en un pensamiento y en un proyecto, como que faltaran ahí marcos de interpretación. Quisiera que la experiencia no se pierda como hecho y pueda ser recuperada en su singularidad práctica, vivencial, etcétera, pero además como fuente para un pensamiento que nos permita proponer transformaciones más profundas. Esa es un poco la doble cuestión. Y entonces dijimos, vamos a pegar un salto, en vez de seguir, porque una lógica hubiera sido, veamos los emergentes de lo que salió en la narrativa de estas experiencias, conceptualicémoslo y sigamos. Y en realidad dijimos, vamos a pegar un salto, vamos a ver qué dice Francisco, y después vamos a volver en todo caso, qué dice eso, no creo que lo podamos hacer en este Zoom, sobre esas experiencias y sobre otras. Entonces, les quería poner en escena un poco ese corte y ese salto, porque habla, por un lado, de un déficit, si quieren, de una carencia, de una vacancia, como lo quieran decir, de un vacío, pero al mismo tiempo ver ese vacío como la posibilidad de que podamos poner ahí algunos argumentos, algunas palabras, algunas categorías nuevas que nos permitan efectivamente apropiarnos de lo mejor, pero también de los límites de nuestra experiencia. Y entonces ahí vamos con las hipótesis de transformación del Papa Francisco. Santi. Buenísimo, Néstor. Bueno, saludos a todos y a todas, gracias por estar. El polo formativo del fin del mundo es de por sí un proceso de una vuelta de tuerca, si se quiere, o de una escalada en la reflexión. A mí me gusta muchas veces decir como un destilado también de lo que es Factor Francisco, o sobre todo de lo que es nuestra lectura, que la hacemos en conjunto con Néstor y en diálogo con tantos otros, pero que en algún punto la apuesta y lo que venimos tratando de generar es cómo traducir aquello que puede ser más a priori novedad o que puede ser también una bocanada de aire y de oxígeno en un mundo clausurado, sea el religioso, sea también el de las militancias, y que en algún punto la irrupción de Francisco y los planteos de Francisco han venido en esa lógica. Bueno, un poco el desafío que nos planteábamos con Néstor era cómo pasar solamente de la dimensión más de una reflexión y de un ensayo político, místico o teológico y conceptual que tiene Factor Francisco, a tratar de hacer un proceso de conceptualización y de operacionalización y de organización de lo que son los insumos que entendemos que están presentes en Francisco como fenómeno, él en sí mismo, pero después principalmente su mensaje y su pensamiento y sus escritos. En ese sentido, lo hablábamos a principio de año con Néstor, y recién lo recordábamos y nos sorprendía que fuese a principio de año porque sentimos que fue hace mucho más. Se empezó a generar después del sínodo panamazónico que tuvo lugar el año pasado, se empezó a generar como toda una controversia respecto a qué iba a decir el Papa en el documento, que presenta Francisco como de sus reflexiones respecto al sínodo panamazónico, que él lo terminó por presentar en torno a febrero. Lo que había toda una discusión muy fuerte, yo no sé si se acuerdan, algunos quizás sí, en torno a la figura de los Vivi Probatis, que eran posibles laicos a ser ordenados sacerdotes, lo mismo también con la ordenación sacerdotal de mujeres.
¿no? Que había ahí como toda una controversia, había toda una discusión, de hecho hubo operaciones vaticanas importantes, bueno, fue quizás algo más hacia el interior de la curia, hacia el interior de la iglesia, pero que justamente esto a nosotros nos terminó generando un impacto muy fuerte, ese documento, y en torno a ese documento que empezamos, junto con Néstor, a decir que existía la necesidad de profundizar y conceptualizar en torno a las hipótesis de transformación de Francisco, que pueden ser hipótesis de transformación social, pero que pueden ser hipótesis de transformación en general y que pueden ser también elementos muy interesantes para tenerlos como referencia para pensar instituciones, ámbitos de participación y organizaciones. Después vamos a profundizar en esto, de hecho es más como un punto de llegada, pero que si hay algo que tuvo el documento de Querida Amazonía, como se lo titula, es que generó como una sensación de insatisfacción, o incluso despertó críticas, ya sea por lo que serían los sectores más conservadores, más dogmáticos de la Iglesia Católica, como así también de aquellos que se podrían considerar más de clave progresista o que están o que se plantea una forma de transformación o una forma de modernización incluso de algunos planteos o algunas dogmas de la Iglesia que, que ni unos ni otros fueron colmados en algún punto con ese documento. Y más no obstante nosotros, me acuerdo, estábamos ahí con Néstor leyéndolo, y a medida que lo leíamos es como que nos impresionaba. Número uno, la apuesta por un registro discursivo en el cual la poesía tenía una fuerza muy, muy contundente y por lo cual lo que había era una ruptura también de un cierto paradigma de los documentos vaticanos, justamente porque de lo que se estaba hablando era qué hacer o cómo pensar no solamente un territorio tan estratégico como es el bioma del panamazónico, digamos, sino sobre todo también cuál tenía que ser la respuesta pastoral de la institución y de la iglesia en esas condiciones y en esas características tan particulares. Bueno, y básicamente lo que nos sorprendía tanto es que tiraba una diagonal, pero sobre todo salía del paradigma de poder ser comprendido o interpretado ese documento como una respuesta casi de suma cero para uno o para otro lado. Y en ese sentido aparece una palabra en el apartado 105, que después queremos profundizar en eso, que es la palabra por desborde, algo de que las transformaciones se dan por desborde. Dicho esto, a partir de ese momento, a partir de esa reflexión, que lo pusimos en un artículo que publicamos tempranamente también en Factor Francisco, que también de alguna forma dentro de los documentos, que es uno de los ejes que constituyen los pilares del polo formativo, que son las hipótesis de transformación social, o un documento sobre transformación social, hay algunas referencias, no puntualmente a esto último que mencionaba, pero en general el pensamiento de Francisco, nos parecía que era necesario hacer una instancia, habiendo hecho los recorridos de los 10 Zoom, del seminario, junto con el encuentro del otro día, de pensar algunas experiencias concretas, de darnos esta oportunidad de compartir con una ronda de compañeros y compañeras como son ustedes, con los cuales tenemos ya algunos puntos en común y algunas claves en común, de poder avanzar en una conceptualización y en una puesta en común de estos puntos. Así que recién Néstor estaba poniendo en pantalla unos cuadros, es un cuadro como una especie de, parece medio como una pintura, una obra de arte mezclada con arte pop y un cuadro, también un esquema conceptual. Bueno, a eso nos tiene acostumbrado el maestro Borri y sus fibrones de colores, pero básicamente a continuación la intención es poder compartir y desarrollar este cuadro, teniendo ahí un núcleo en Querida Amazonía 105, pero sobre todo también con tres grandes dimensiones respecto a esto, una interpretación, ¿no? El mundo es un misterio gozoso, que ahora Néstor va a comenzar a partir de eso,
el tema de las polaridades en el pensamiento de Francisco y cómo se trabaja en torno a las polaridades para interpretar y para pensar, para llegar, por último, al desborde. Como ven, tampoco estamos respetando el orden a priori como le pusimos 1, 3 y 2, y tampoco lo vamos a respetar, porque bueno, un poco también esto es la intención de poner para todos ustedes algo en común que venimos reflexionando y que siempre es mejor hacerlo así con una ronda de compañeros. Así que, Néstor. Bien, es así, gente, estamos ensayando y les estamos compartiendo un poco también nuestra cocina, digamos, ¿no? Un work in progress y también una larga conversación, que es uno de los conceptos de Francisco en Laudato Si, ¿no? Dice, necesitamos una larga conversación. Me parece que vale la pena tomar nota de eso, ¿no? O sea, que hace falta meterle, hay que compartir para indagar. Y fíjense, tomo de lo que decía Santiago recién, es que para, de algún modo, poder compartir, pero al mismo tiempo armar, descubrir y crear un nuevo paradigma, hay que contar algo de la experiencia concreta. O sea, no se puede hacer deductivo, estos son los conceptos, acá baja, sino que hay que contar cómo, es como el eureka. Lo que les estaba contando Santiago fue como un poco nuestro propio eureka al principio del año, frente a una sensación, y también me parece importante por lo que comenzábamos al principio de cómo está el país y cómo seguramente estamos todos nosotros en este momento. Fíjense que en lo que Santiago les mencionaba, de cómo fue el sínodo panamazónico, su documento final, que eso lo hacen los sinodales, ¿no? La asamblea, y la exhortación postsinodal de Francisco, hay una especie de sensación de movilización, esfuerzo, debatir, cierta síntesis, y después, frente a ciertas conclusiones, una mezcla de desconcierto y, si nos permiten decirlo así, de frustración. Un montón de gente progresista, para decirlo de alguna manera, estaba frustrado y decía, al final íbamos a ordenar hombres casados, los viri probati, y al final no pasó nada. Y uno mira, y después le vamos a pasar nuestra edición de Querida Amazonia, que es muy linda, con los colores así bien de las que solemos hacer nosotros. Es un documento muy impactante y un hecho muy singular, como fue ese gran sínodo, donde hubo además como dos claves de lectura que se bifurcaron. Era sobre la Amazonia, sobre el ecosistema quizás más estratégico y más en peligro del planeta, y se montó sobre eso una serie de expectativas y discusiones sobre si los varones casados podían ser curas. No sé si se nota ahí la base y el esquema de la frustración. Me permito agregar también que hace muy poco, estaba buscando recién la nota, el Papa hizo un comentario que recogió el gran teólogo Víctor Codina, teólogo de la liberación de origen español, pero que hace mucho tiempo trabaja en América Latina, y el Papa dijo, justamente, al sínodo le faltó desborde, ¿no? O sea, ahí hay una serie de cosas que tienen que ver ahí también con progresista, conservador, dónde se esperan los resultados, etc. Y entonces ahí lo que nosotros le estamos contando, me acuerdo que cuando estábamos con Santiago, y perdonen que insista con la narrativa, pero es a propósito, incluso emocionados estábamos cuando encontrábamos leyendo, es un texto muy poético, Querida Amazonia, se los recomendamos ampliamente, pero leyendo en medio de esa cosa poética, narrativa, muy fuerte, vieron que Querida Amazonia plantea 4 sueños para la Amazonia, y en un punto toma esta cuestión, o sea, cruza ese gran planteo, porque el Papa dice, me voy a enfocar en la cuestión central, que es la Amazonia, no en el tema del clero, ¿no? Pero hay un punto donde es bicho, el Papa, como todos sabemos, como me dijo un obispo muy tempranamente, cuando termine el papado de Francisco, la astucia va a ser virtud teologal, además, junto con la fe, la esperanza y la caridad y la astucia. Hace una mención, ¿no? Y ahí está esta cuestión del desborde, que es donde nos vamos a querer centrar. Pero vamos a ir por un momento un poquito atrás, porque hay una cuestión de concepto, ahí sí nos vamos a ver si nos sale tratar de ponernos un poquito más ordenados. En Laudato Si, pero en todos los planteos de Francisco, así como conceptualmente, ustedes van a ver, primero hay una frase hermosa en Laudato Si, que además es un antecedente directo de Querida Amazonia, obviamente, ¿no? La encíclica ecológica, socioecológica, y Querida Amazonia es como una especie de operativización o puesta en situación de Laudato Si.
Hay una frase muy linda, creo que está muy, muy al principio y que a nosotros nos llamó la atención desde el principio, que es esta que ven ustedes acá en el centro del cartel, que es, ahí dice, el mundo es un misterio gozoso. La frase completa dice así, miren cómo dice, el mundo no es un problema a resolver, el mundo es un misterio gozoso, ¿no? Y entonces uno tendría que ver ahí, mundo, problema, misterio, resolución, gozo, ¿no? Para ver una cuestión. Esa es una cosa a señalar. Y ahí hay un núcleo bien importante. Porque además, fíjense, si ustedes miran todos los planteos de Francisco, Francisco no critica tanto el sistema, más allá de que es eso lo que se suele decir. Si ustedes miran bien, Francisco no critica el sistema. Francisco, cuando critica el capitalismo, más que decir sistema capitalista, dice el paradigma capitalista. Y muchas veces ni siquiera dice capitalista, dice el paradigma tecnoinstrumental, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión entre se lo dejamos como pregunta. Una cosa es quedarse en el nivel del sistema y otra cosa es entrar al nivel del paradigma. Y una cosa es el capitalismo y otra cosa es lo tecnoinstrumental. Y es bien interesante porque, no por nada, los frustrados o los más a veces incómodos, están los enojados con Francisco, que son los conservadores, pero después están los que están como incómodos, medios así, ñañosos, y a veces también, incluso con cierto ataque, que son los progresistas, porque Francisco no es progresista tal como ellos esperarían. ¿No? Se da una cuestión ahí, porque ahí hay algo. Francisco rompe la dicotomía, y romper las dicotomías es parte de su paradigma de transformación, la dicotomía entre conservador y progresismo. Si acaso eso les hace acordar, y izquierda y derecha, si acaso eso les hace acordar alguna tradición política argentina nacional y popular, no es casualidad. No es casualidad. No porque Francisco sea argentino, porque quizás las dos cosas, las dos matrices vienen de la misma fuente. Entonces, esa es una cosa. El eje en la crítica del paradigma, más que del sistema, de lo tecnoinstrumental, más que del capitalismo, y en realidad una cosa que ahí está muy de fondo, que uno podría decir que es el dilema de Francisco, que es, si la Iglesia, el otro día me lo decía Santiago ahí muy claramente, como gestor, el dilema de Francisco es si la Iglesia va a sobrevivir al capitalismo. Si hay algo de la Iglesia, en realidad del cristianismo, que no haya sido capturado por el capitalismo y puede trascender. Y el otro, y por eso se llama Francisco, es si acaso se puede reiniciar una modernidad distinta, ¿no? Porque Francisco de Asís está en la prehistoria, en el preámbulo de la modernidad y el capitalismo. El hijo del mercader que se desnuda, y que además es el santo del misterio gozoso, para decirlo de alguna manera, la alegría, ¿no? A la alegría y la libertad, que además la libertad es el núcleo que actualmente está más, es como el gran articulador del neoliberalismo, ¿no? La frustración, la mistificación y la captura por parte del capitalismo de la libertad es como su piedra de toque y su varita mágica, ¿no? Y entonces, en Francisco, el de Asís, y en Francisco, el de Roma, lo que se da es una cosa, es si se puede recomenzar otra modernidad que no esté atrapada ni por el capitalismo, ni por el paradigma tecnoinstrumental, pero sobre todo sobre este segundo. Eso por un lado. Y después una frase más, que es una frase de Francisco y también de Bergoglio, que tiene que ver con el tema de la conflictividad, que la que está ahí arriba, y ahora le paso de nuevo la palabra a Santiago, es esta fórmula muy del Papa, que uno podría decir, el mundo es un misterio gozoso, es mala visión de estructura, ¿no? De contexto. Y acariciar los conflictos es la perspectiva del actor, ¿no? Es que, ¿qué hacer? ¿No? Entonces el planteo de Francisco es, hay que acariciar los conflictos. Hay que acariciar los conflictos. Uno podría preguntarse, todos nosotros, uno puede suponer, aunque no nos conocemos todos, somos gentes que tenemos la noción de que los conflictos tienen algo de motor de la historia, ¿no es cierto? Yo supongo que gente que se junta con nosotros más o menos creerá que lo que hay que hacer con los conflictos no es disolverlos, ni imaginar una historia sin conflictos, sino que hay que atravesarlos porque son el motor de la historia. La última formulación, la más
¿qué podemos decir? La más sofisticada y quizás la más apropiada también que hemos tenido en nuestra cultura social y política y en la reflexión filosófica en Argentina, es de un argentino y es la de Ernesto Laclau, ¿no es cierto? La del antagonismo, ¿no? En la razón populista, en la teoría de la hegemonía, Ernesto Laclau y Gramsci. ¿Cómo se procesan los conflictos? Bueno, se articulan, etc. Francisco pega un salto, no sobre eso, porque no creo que Francisco tenga en cuenta eso de manera directa, y plantea esta frase muy, muy Francisco, muy Bergoglio, y si la miramos muy de cerca, muy argentina, muy nacional y popular, muy nuestra, que es acariciar los conflictos. Frase media inatrapable en un punto, porque ¿qué sería? ¿En qué quedamos? ¿Conflicto o caricia? ¿No? Es una mezcla, una especie de digna de Borges en un punto, ¿no? Un oxímoron borgiano, ¿no? Hay que interpretarla, pero podemos decir una primera cosa. Sí, en el mundo es un misterio gozoso, hay que estar contemplando y alegrándose, visto desde la cuestión del contexto, desde la perspectiva de acariciar los conflictos, es dos cosas, diría, que están marcadas ahí. Uno, que no hay que analizarlos, que hay que estar. ¿No? No hay que analizar los conflictos, hay que estar en ellos. ¿No? Hay que estar inclinado sobre ellos. ¿No? Y aparte reconociéndolos, ¿no? Uno no puede acariciar lo que no reconoce. ¿No? Porque no dice ni superar, etc. Porque aparte de acariciar es casi quedarse en el lugar del conflicto. En un punto no es ni trascenderlo, es estar ahí. Y segundo, quizás es una obviedad, pero para nosotros no lo es, hay que estar de cuerpo presente. Acariciar no es un acto mental, ¿no? No es un acto mental, es un acto corporal, táctil. Hay una entrevista, y ya te paso la palabra, Santi querido, que le hace Dominic Walton a Francisco, un investigador francés, donde él hace ahí como es un investigador de la comunicación. Francisco dice muchas cosas bien interesantes, incluso en esa hace una mención a esto de la unión civil, que ahora salió tanto en los medios. Dice, se ha privilegiado demasiado el sentido de la vista y del oído, dice Francisco. A mí me parece, dice, que conceptualmente, epistemológicamente y comunicacionalmente habría que darle más valor al olfato, al gusto y al tacto. Al olfato, al gusto y al tacto. Enganchen eso con la cuestión de la modernidad. ¿Cuáles son los sentidos de la modernidad ilustrada? La vista y el oído. El pensamiento de la modernidad ilustrada no toca, piensa. O al revés, pensar en la modernidad es no tocar, la objetividad. Y cierta frialdad, si cabe. ¿No? En cambio, enganchen esto, gusto, olfato y oído, uno lo puede ver también en Fratelli Tutti, el planteo de, como dice Santi, el sabor de sentirse pueblo, el sabor de lo local, ahora no me acuerdo, pero hace un planteo el sabor de lo local, exactamente. El sabor de lo local, y bueno, ustedes saben que además sabor y saber son la misma palabra, sapere, y sabiduría, que es un planteo también oponiendo sabiduría a mero pensamiento, ¿no? Es un planteo que vale la pena agarrar. Saber y sabiduría no asociado a mero conocimiento, sino a esa dimensión más corporal, hasta me atrevería a decir más animal, ¿no es cierto? Menos cerebral en el sentido ilustrado de cerebral, que implica un contacto. Y entonces ahí la relación transformación y contacto. Ustedes lo pueden ver en la práctica. Alguno dirá, es demagogia. Bueno, no está excluido que lo sea. El llamado telefónico a víctimas o a gente que está directo es una estrategia de contacto, ¿no? De contacto y de contacto uno a uno en su singularidad. Ahora, eso no se pierde en la anécdota de llamé a tal, llamé al otro. Eso siempre es proyectado para que se vea que es posible llamar a cada uno y que ese llamar a cada uno tiene una proyección. Entonces, eso como una primera cosa. Santiago. Bárbaro. Bueno, simplemente para conectar con el tema de las polaridades como segundo núcleo fuerte conceptual que identificamos y que queremos compartir, pero pensaba en esto del misterio gozoso también como justamente una crítica a la modernidad y al paradigma tecnoburocrático. Y en el sentido también de que
en algún punto el umbral a donde nos ha llevado el desarrollo científico-técnico y el desarrollo científico-tecnológico, y más aún con las comunicaciones, las redes sociales y los dispositivos de comunicación, el celular puntualmente, y ni que hablar ahora también de estos otros ámbitos, esta ágora de Zoom, donde justamente si hay algo que no tenemos es olfato, es tacto y es gusto, ¿no? Pero que me parece que justamente lo que está en crisis también es cómo es el sentido también. Hay una crisis de sentido de hacia dónde, y que esa crisis de sentido, lo que está planteando Francisco, es que no se va a resolver a través de algo técnico, burocrático, sino que es justamente un cambio, una conversión. Aparece también esto en Laudato Si respecto al medio ambiente, en Fratelli Tutti también habla mucho respecto a que es necesario un proceso de conversión, pero es un proceso de conversión en el cual en algún punto lo que tiene que hacer un clic, lo que tiene que cambiar, lo que se tiene que desarticular es en algún punto también el horizonte o el modelo de felicidad en el cual estamos actualmente conjugados o configurados. Y en eso, para pasar también a esto del vínculo con las polaridades, en Francisco está en Evangelii Gaudium muy fuerte, y están los 4 principios que los vamos a mencionar muy brevemente, y lo hemos hablado también y lo hemos compartido muchas veces, pero que aparece el tema de las polaridades no como un antagonismo necesariamente. Las polaridades, cuando uno las ve, y si tomamos los 4 principios es muy ilustrativo, tiempo y espacio, unidad, todo y parte, idea y realidad, y después unidad y conflicto, que quizás en unidad y conflicto a priori podría parecer que conflicto aparece como algo peyorativo, y sin embargo no lo es, porque si uno ve cuáles son los conectores entre los 4 principios, uno comprende que no hay una dimensión peyorativa o en detrimento. Entonces, por ejemplo, ¿no? La unidad prevalece sobre el conflicto, porque no dice la unidad anula el conflicto, sino que dice prevalece, y en algún punto no hay unidad plena en la medida en la cual ese conflicto no esté procesado y no esté integrado. Y entonces, el tema de la polaridad, me parece que hay algo ahí de cómo conjugar sin anular a las partes en general. Es algo parecido a lo del misterio gozoso, ¿no? Cómo se puede generar como una cierta armonía, como una cierta conjugación, y como una dialéctica que no se termina en una dialéctica. Porque justamente otra de las características que tienen los 4 principios, que están presentados, los 4 principios, como principios de discernimiento. Y eso aparece ahí también otro elemento que es muy constitutivo del pensamiento de Francisco, y que también un poco cuando habla en Querida Amazonía respecto a cómo resolver algunos dilemas de la pastoral para la Querida Amazonía, también plantea la necesidad, dice, bueno, y después hay que mirar caso por caso, y hay que ir a buscar más precisión, y hay que ir a buscar más cómo entrar y cómo acariciar esos conflictos o cómo esos dilemas. Entonces, el tema de la polaridad como una forma de poder identificar dos nodos que estructuran una dimensión, pero que no se trata simplemente de que eso sea resuelto de una vez y para siempre, sino que en algún punto lo que hay que poder es tomar la totalidad para hacer una lectura y un discernimiento. El discernimiento me parece que es una palabra estratégica, es una palabra muy de este tiempo, y es una palabra en donde se conjuga la subjetividad personal con una comprensión histórica, y sobre todo también con una cierta disciplina. El discernimiento
hay en la palabra de discernimiento como una especie de un diálogo con uno mismo respecto a cómo entrar y cómo interpretar y cómo actuar ante una determinada situación. Y los 4 principios están mencionados también como que no es la única forma en la cual se los puede tomar, pero que en Evangelii Gaudium están planteados como principios de discernimiento para la construcción de un pueblo. Y vuelvo con lo de pueblo porque se conecta un poco también con lo de misterio gozoso y con esa entrevista que mencionaba antes Néstor respecto al tema de el misterio gozoso, pero con Dominic Bolton recupera Kush, Francisco, y lo que plantea es la necesidad de pensar a la categoría pueblo no como una categoría lógica, sino como una categoría mítica. Y entonces ahí también aparece ese desplazamiento que hace Francisco continuamente respecto a reformular el paradigma y de qué forma se puede tomar, incluso en esto, yo creo, ¿no? de cómo pensar desde categorías abiertas, de cómo pensar desde categorías abiertas. Porque en las categorías abiertas es donde también aparece la posibilidad del discernimiento. Si nosotros estamos siempre partiendo de categorías que están clausuradas a priori o que son muy esquemáticas a priori, anulan mucho más la dimensión del discernimiento. Y eso puede pasar también al interior de instituciones. Digo, lo interesante de los 4 principios es eso, son muy claros, son muy pedagógicos y al mismo tiempo están planteados como, son muy amplios. Entonces hay que aplicar los criterios de discernimiento. No es que hay que simplemente saberlos de memoria y después continuar. Y en ese sentido, respecto a la dialéctica, está mismo en el 105 del documento de Querida Amazonía, está planteado esto de la necesidad de rebalsar también a la dialéctica, porque la dialéctica en algún punto parecería ser que es en esto, bueno, que ofrece como un punto de solución y un punto de llegada. Hay en la dialéctica como algo de, bueno, se resuelve la tensión y se pasa a un estadio superior, que en ese sentido no la anulan y no la desprecia, pero también dicen no se termina en una dialéctica, que hay que darle una vuelta más de rosca o simplemente hay que trazar otra direccionalidad en salida de esa dialéctica. Y me parece que es parte también, y ahora para ya meternos con el tema del desborde, es cómo desbordar la dialéctica, cómo ofrecer un desborde de la dialéctica en la medida en la cual aquello que tenía que ser el asunto a resolver, el problema a resolver o el punto de llegada, está también sujeto a la posibilidad de que no siga ese espiral ese espiral o ese punto de llegada, sino que esté en ese sentido más abierto. Sí, lo escuchaba recién a Santiago diciendo los criterios de discernimiento hay que aplicarlo, y pensaba, efectivamente, lo cual además es una redundancia. Y me venía, ¿no es cierto? Porque ¿qué sería un discernimiento no aplicado? ¿No? O sea, porque lo que tiene de contenido es una cierta casuística, una clínica, ¿no? Una clínica, en el sentido de inclinarse sobre cada caso. Pero además me resonaba, y ahí me parece que también hay que ver o las fuentes, o los paralelos, o las resonancias, o los ecos de dónde vienen los pensamientos de Francisco, o con qué hace constelación, ¿no? Hay una frase de Perón muy linda, que a mí me gusta mucho, que dice, la junto con esto de los criterios de discernimiento son para aplicar. Perón en el Manual de Conducción Política dice, la estrategia es un arte simple, todo él de ejecución, ¿no? Todo él de ejecución, todo de práctica. En un punto dice, y acaso hay que tenerlo en cuenta para la interpretación de Francisco, es que Francisco no tiene teoría, ¿no? En un punto. Tiene criterios, pero no tiene teoría.
es lo que le critican también en un punto, ¿no? No es teólogo, apenas es un pastor, ¿no? En medio, no se lo dicen así, pero a veces hasta se lo dicen así, ¿no? Como crítica. Y también un subrayado más sobre lo que dijo Santiago, y para ubicarlo, digamos, lo ponemos sobre Francisco, sobre la iglesia y sobre el plano religioso, pero lo queremos traer a la práctica social, cultural, política, experiencial, existencial de cada uno, ¿no? O sea, ¿a qué está opuesto, de algún modo, si cabe decir opuesto, justamente? Discernimiento está opuesto a doctrina. Está opuesto a doctrina. Los episodios que hemos tenido de crítica a Francisco en estos últimos días, por ejemplo, tomo porque es la última coyuntura, ¿no? Que salió con todo lo de la unión civil, es que va en contra de la doctrina. Que va en contra de la doctrina. Porque además, una de las primeras afirmaciones del Papa fue, en la doctrina todo es importante, pero no es todo igual de importante, ¿no? Lo cual es meterle como un mazazo a los integrismos y a la teoría totalizante que dice a todo o nada. Y Francisco dice, no, a todo o nada no, vamos viendo. Es un vamos viendo. Por eso es acusado de relativista, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es bien interesante. Y después, cuando aparece el término disciplina, es un término de práctica también. La disciplina es un término necesariamente subjetivación de la práctica como criterio. Esa es una cuestión. Y sobre la dialéctica, decir una cosita más, además de lo que dijo Santi, lo que está ahí, para poner también un poco las referencias también conceptuales, y ahí sí, bibliográficas, hay un autor que Francisco sigue mucho, que es Romano Guardini. Romano Guardini. El tema de las polaridades, y que es la matriz, como contaba Santiago, están formulados, por ejemplo, esos 4 principios de unidad en conflicto, parte y todo, idea y realidad, y que me falta tiempo y espacio, así está en la Evangelii Gaudium, están formulados como polaridades no dialécticas, o sea, que no se resuelven en una síntesis, sino que se mantienen abiertos. El planteo ahí de Romano Guardini es una relación distinta, me parece que vale ponerlo, aunque no sea tan fácil profundizar en su significado, una relación distinta entre la plenitud y el límite. Entre la plenitud y el límite. Donde la cuestión no es o sos pleno o tenés límite, no como opuestos, sino que la plenitud está en el límite. La plenitud está en el límite. Frase de Francisco a los jóvenes durante el otro sínodo. En los documentos sinodales y en los sínodos tenemos a alguien que está con el micrófono abierto, no sé si Javier podés fijarte, que me aparece acá como un ruidito acá, difícil en el oído. En el sínodo de jóvenes, no por nada estas cosas aparecen mucho en los sínodos, porque aparecen en las cosas estratégicas. Los sínodos son asambleas, y entonces hay que operar, ¿no es cierto? A los jóvenes les dice, jueguen al borde. Jueguen al borde, ¿no? Jueguen al borde, la metáfora también futbolera en ese sentido. Jueguen al borde, vayan un poco más allá, ¿no? O sea, ¿dónde pueden ser? Es el sentido de fondo de esa frase tan tergiversada y tan transformada en cotillón de hagan lío, ¿no? Pasa que hagan lío es media capturable por el marketing, por la pavada, si me permiten decirlo así, donde después hacer lío es hacemos una guirnalda y una calcomanía de Francisco y un pesebre viviente con onda. Perfecto, todo bien con los pesebres vivientes, pero no dudamos que se refiera a ese tipo de lío Francisco. Es más, nuestra interpretación fue, si va a ser lío le tiene que molestar un poco a él, porque si no, ¿qué clase? Si es lío de verdad, ¿no? Tiene que tensionar. Pero hacer lío, fíjense que además la palabra lío significa liar es atar, y desliar y liar es hacer algo, atar distinto, ¿no? Ponerse en el borde, una cosa de traspasar. Si uno busca, y ahí vamos con lo de desborde, si uno busca cómo está mencionado la palabra desborde en el corpus de textos de Francisco, hay una vez, después lo vamos a buscar bien y cuando terminemos de escribir esto que estamos ensayando con ustedes, esperamos poder ordenarlo mejor con Santi, aparece en primer lugar, más tempranamente, un texto como desborde de activismo, como una crítica, una vez. Y todas las otras veces aparece asociado desborde y alegría, desborde y alegría, desborde y gozo, desborde y alegría, ¿no? Entonces, ahí hay algo
que se conecta con el tema de acariciar los conflictos y el mundo no es un misterio un problema a resolver, sino un misterio gozoso, que tiene que ver con recepcionar algo que no tenemos todavía, ¿no? Que nos llena y que nos sobrepasa subjetivamente, que está ahí mismo donde podemos ir más allá de los límites objetivos y contextuales, ¿no? Yo me quedaría ahí con el tema también borde, también para ir indagándolo, y saber que también borde es frontera. Borde es frontera, es contorno, es coordenada, es límite de lo posible, ¿no? Es medio también un borde para asociarlo con otra categoría. Los bordes, las fronteras, y las miramos, creo que periferias podríamos decir también, son siempre necesariamente mezcladas y mestizas, ¿no? El borde, la zona border, ¿no? Necesariamente es mezclada y en algún punto como indeterminada. ¿El borde es adentro o afuera? Bueno, es justamente lo que no es ni adentro ni afuera, ¿no? Subjetivo o subjetivo. Y justamente, ¿no? Entonces, ese poner ahí y jugar ahí, no es, esto lo estamos pensando en voz alta con ustedes, ¿no? No es mera ruptura. No es mera ruptura, no es decir, somos alternativos, somos contrahegemónicos, somos, sí, otra cosa, progresistas, vamos más allá. No, dice, hay algo que está en el borde mismo, ¿no? Y ahí me parece que hay una cuestión de señalamiento geométrico, topológico, geográfico, quizás, conceptual, de ponerse en ese lugar donde te vas más allá, pero te mantenés, y ahí rescato la palabra jugar, ¿no? Jugar, no rápidamente sobrepasarlo, ¿no? En ese sentido, lo que podemos decir otra vez también, subrayando, no, el paradigma de Francisco no es el de la modernidad y por eso no es un paradigma progresista. Pero, como la palabra conservador pertenece a la misma familia de palabras que progresista, tampoco es conservador, ¿no? Y en eso se vuelve medio como indescifrable. En todo caso, creo que también es interesante decir, muchas veces a Francisco se le acusa de que no es claro, ¿no? De que las decisiones no son claras, de que maneja la ambigüedad. Me permito decir que la palabra claro y claridad es una palabra muy ilustrada, la cuestión de la luz, de la ilustración, ¿no? Porque también hay una cosa, es un papa puesto en el límite, como estamos todos nosotros también, de una fase del mundo donde estamos medios perdidos, donde no hay una a priori para saber, bueno, estamos acá y entonces hacemos una cosa alternativa, contrahegemónica y vamos allá. Todos nosotros experimentamos que eso que no hay, ¿no? Porque el momento de recomienzo, igual que todo momento de final y de agotamiento, supone transitar corporalmente, situacionalmente, un momento de certezas internas en cuanto al criterio de estar ahí, pero de incertidumbre respecto a lo que va a venir. Hay algo ahí también respecto a la temporalidad, que significa hay que estar, para tener proyecto hay que estar en el instante, ¿no? Y quiero hacer un comentario más antes de pasarlo otra vez a Santiago, en esta oposición también entre lógico y mítico para la categoría de pueblo, que es lo mismo, porque la lógica te da un camino a priori, ¿no es cierto? Vos vas deduciendo, vas jalonando argumentos, vas dialectizando, y te pone una línea que más o menos te asegura que vas a llegar a un puerto que en el fondo ya está en las premisas, de algún modo, ¿no? Es parte de la lógica. En cambio, en el mito tenés que imaginar, ¿no? Tenés que oler, que indagar, tenés que narrar. Los mitos, ¿en qué se transforman? Se transforman en cuentos y se transforman en ritos, que son fórmulas para seguir encontrándose. Y ahí hay que trabajar. Es difícil, es un poco indeterminado, es un poco, si se quiere, alguno podría decir, agarrado con alfileres. Pero
hay que preguntarse, y yo los invitamos también a pensar eso juntos, si acaso, en vez de decir agarrado con alfileres o atado con alambre, para decirlo más en Argentina aún, en vez de verlo como algo deficitario, porque si vos decís que está así, es que habría otra manera donde cerraría perfecto. Pero cuando uno ve que lo que cierra perfecto es pesadillesco, habría que empezar a ver con mayor aprecio, con mayor valor, con mayor con mayor alegría, lo atado con alambre y lo enganchado con alfileres. Y entonces, ¿a qué remite eso? Y ahí te paso, Santi, de nuevo. ¿Remite a qué? Y en eso, en la última, en Fratelli Tutti, está clarísimo, ¿no? Donde en el punto, no me acuerdo si ese es el 77 o el 78, a mí es el que más me gusta y creo que con varios de acá, con Santiago, le hemos conversado, compartimos, que son 77, 78 y 79, el subtítulo es recomenzar, empieza a decir, es posible de abajo y de a uno recomenzar levantando a los caídos, ¿no? Y ahí también hay un planteo paradigmático, no dice la del Foro Social Mundial, no dice la del Foro Social Mundial, no dice otro mundo es posible, porque el Foro Social Mundial y todo el altermundialismo es un reciclado un poco tardío y bien intencionado de los viejos restos de las izquierdas y del progresismo. Entonces, otro mundo es posible. Es la fórmula de la utopía. Supone que ya hay un modelo, pero no está. En cambio, Francisco dice, esta es una hipótesis, y en eso Francisco es muy argentino y muy nacional y popular. No es un papa de la utopía. Ni siquiera sé si usa la palabra, y si la usa con su resto de pensamiento, lo desmiente, porque Francisco es un papa del lugar, no del no lugar. Del lugar, no del no lugar. De levantar el caído donde está el dolor y quererlo, no de proponerle otro mundo posible, sino en todo caso de, técnicamente se diría, enactuarlo, diría Heidegger, traerlo a la mano, y en ese sentido, y el gesto es gesto, uno podría decir, más que palabra, es gesto, y el gesto es levantar al caído, como si el mensaje fuera, levantemos al caído, después vemos. Santi. Creo que empalma bien, Néstor, lo que se me venía a la mente quizás un poquitito antes, cuando hablabas respecto a esto del altermundialismo y de la indefinición o indeterminación de esa transformación a la que invita o que está contenida en los planteos de Francisco, y completando un poco lo que había insinuado o cuando presentaba lo que habían sido los debates en torno a Querida Amazonía, un poco la discusión y lo que terminó plasmando Francisco era que respecto a esto de los vivi probatis, ¿no? Y de las ordenaciones sacerdotales a casados o incluso también a incorporar a mujeres al sacerdocio, Francisco, una de las constantes del pensamiento de Francisco y de los planteos, sobre todo al interior de la Iglesia, es de combatir al clericalismo como forma de ejercicio de lo sagrado y de la administración, si se quiere, de los bienes sagrados. Entonces, un poco lo que Francisco señala es, si yo estoy diciendo que lo que hay que hacer es salir de la lógica del clericalismo, no puede ser que en algún punto lo que termine yo proponiendo es incorporar más al clero como forma de resolver una problemática. Si yo lo que digo, el problema es el paradigma, el problema es el clericalismo. Entonces, no es tanto la falta de vocaciones, sino la forma en la cual se administra lo sagrado al interior de la iglesia. Y entonces por eso lo que dice, hay que tratar de pensar nuevas formas en continuidad, pero que también desborden la forma en la cual se concibe actualmente la administración o la circulación de los bienes sagrados al interior de la iglesia. Y esto lo pensaba también lo de los bordes y de jugar a los bordes con las cuatro experiencias que compartimos el día martes. Una de las cosas, el primero que habló del martes pasado era Charlie Olivero, que es de los hogares de Cristo, y que no estuvo tan planteado en lo que él dijo el martes, pero que está en el relevamiento, en la entrevista que le hicimos y que está en el polo formativo,
que él hablaba que los hogares de Cristo no entraban dentro de los cánones de lo que es las metodologías más del mundo de la ciencia y de la salud respecto a cómo trabajar con el tema de adicciones, no entraba dentro de los formularios de desarrollo social y de las políticas destinadas para principalmente cedronar o desarrollo social de cómo trabajar con el tema de los pibes con adicciones, principalmente la adicción del Paco. Y también era algo que cuando se lo presentaban a los mismos obispos, los obispos agarraban y decían, no, esto que es una familia grande, los hogares de Cristo, son iglesia, no son iglesia. Bueno, justamente, un borde. Algo en el cual reformula la forma y el modo en el cual se organiza un poco una respuesta inspirada en la fe, si se quiere, pero que rompe también la forma de iglesia o la forma clerical que se tiene concebida la iglesia. Pensaba después en Oscar y lo que nos contaba respecto a cómo en San Martín, desarrollo social, a lo largo de ya casi 9 años de gestión, una de las cuestiones que mencionaba muy fuerte era la necesidad de la gestión compartida, pero la palabra más linda decía la necesidad de permear Estado y organizaciones sociales. O sea, cómo la verdadera gestión y la potencia de la gestión no se da en hacer una planificación perfecta que permite articular así de una forma quirúrgica y que todo entra dentro de los cuadraditos y los raviolcitos que nos imaginamos dentro de una planificación para articular con las organizaciones sociales, sino que el gran potencial que él veía es cómo las lógicas se fueron permeando una con otra a lo largo de los 9 años. Otra vez, el borde entre Estado y sociedad civil, entre función municipal con organización territorial. Después nos contaba Cruz del Sur, a través de Flavia, un poco la mirada respecto al arte y el territorio, ¿no? Y el arte como transformación social. Y lo que planteaba Flavia es decir, nosotros no somos artistas que bajamos un territorio, bajamos un barrio, pintamos lo que queremos nosotros, dejamos plasmado lo que para nosotros es lo bello, para lo que nosotros es lo representativo, y una vez que terminamos nos vamos. El arte, en todo caso, lo planteaba mucho más en un plano de contacto en el cual el artista no es un ser superior con una revelación, sino que era un arte en diálogo y permeado también con el territorio. Siempre lo que pasa, y lo sé porque conozco de cerca el trabajo de Cruz del Sur, que arranca el boceto del mural y después van apareciendo otros elementos que pasa un vecino y dice, ¿por qué no pintás a Cacho, que era el verdurero acá, lo quería toda la gente y murió hace 2 semanas? Y se va componiendo también con otras voces y con otras imágenes. Otra vez, el límite o el borde entre la capacidad artística y la articulación con las paredes y con los territorios y con los lugares, justamente eso que destacaba Néstor de los lugares, todo lo contrario del no lugar, ¿no? Y en cuarto lugar, Cristian Acosta, de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Entre Ríos, que él mencionaba como había sido un criterio de trabajo haber ido a las 100 y pico de comunidades rurales que están nucleadas y que están radicadas en el borde de la cuenca del río Gualeguay, que no es ni el Uruguay ni el río Paraná, que son los dos que abrazan a Entre Ríos, sino que es el río que atraviesa al interior de la provincia y que por tanto es el lugar donde están en algún punto más alejados de las grandes ciudades que están construidas a la vera de los 2 grandes ríos. Y como criterio, haber ido a recorrer una cuenca para identificar ahí lo que puede ser lo más, como lo más concreto de si es que queda un sujeto rural, campesino en Entre Ríos, justamente donde gran parte de la tierra
actualmente ha caído en la lógica de la producción del agronegocio y de la economía rural a escala. Entonces, también me parecía cómo todo esto de los desbordes y cómo trabajar sobre los bordes, a medida que lo iba escuchando a Néstor, me parecía que era interesante ver cómo se articulaba con las experiencias de la otra vez, y que en algún punto, cuando nosotros elegimos entrevistar a estas 4 experiencias, más allá de que hay tantas otras que queremos profundizar y poder relevar, quizás no teníamos, y esto lo comparto con vos, Néstor, ahora, ¿qué era eso que nos resultaba tan significativo y que en algún punto me parece que es algo de eso, de cómo se trabaja en los bordes, estando adentro, pero al mismo tiempo generando algo que no es capturable o que está más allá de lo que actualmente podría ser encasillado. Ya un poco, quizás haciendo una última vuelta y quizás si podemos abrimos un poco preguntas, vamos a ver si nos sale. Pero volviendo otra vez a lo concreto y a los ejemplos, tal cual hizo Santiago recién con las 4 experiencias que les invitamos a visitar en la web del Polo Formativo del Fin del Mundo. Pero vuelvo al ejemplo de Francisco, al de lo que estaba en el núcleo de Querida Amazonia, y en este dilema entre problema y problema, pero en el punto donde él junta los dos, el que él consideraba que es el de fondo y el importante, que es la cuestión de la Amazonia como lugar donde se define el destino de la humanidad y que hay que cuidar, ¿no? Como, casi como uno podría decir metáfora, metonimia, pero también como una especie de alef y sacramento de la fragilidad del mundo, ¿no? Y por otro lado, el otro problema, el que se montó, el problema más de sotanas y velos, de alguna manera, que es el tema de los viri probati y de la ordenación de las mujeres, sin quitarle un solo renglón de importancia a lo que hay en ese reclamo, en esa transformación necesaria y en esa demanda y en esa cuestión de justicia que está ahí. Pero en el 105, después se los vamos a pasar también, para así lo tienen, lo que dice también, no sé si es el 105 o uno atrás o uno adelante, pero respecto a eso, la demanda y la propuesta es esta, es decir, hay que ir a la estructura íntima de los problemas. Y la frase, que uno la puede decir ahí, parece que una frase, bueno, tiene cierta música, y que, bueno, pasa, pero si uno se detiene sobre la formulación, estructura íntima, ¿qué sería la estructura íntima? Para todos nosotros, que para ver cómo transformamos algo, buscamos estructura. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estructura íntima, pero también, fíjense que la estructura es una cosa muy objetiva, ¿no? Buscar la estructura de algo es buscar sus rasgos objetivos. ¿Qué sería entonces la estructura, la relación de estructura e intimidad? ¿No es cierto? Una manera de posicionarse que otra vez no es objetiva, no es de la visión, es del estar, ¿no? Me resuena ahí, hoy amanecimos hablando de Rodolfo Kusch, del mero estar, que ¿no? El mero estar como modalidad ontológica y de existencia del hombre americano, esta categoría de Kusch. Que claro, que cuando uno escucha mero estar desde el paradigma ilustrado, progresista, ya sea en su versión socialdemócrata, marxista, altermundialista, y en algunas de las nuestras, cualquiera sean, mero estar es como todo por la negativa, porque está y no hace, y es mero porque no tiene plus. Pero ahí uno podría decir, nada más y nada menos, como gran exigencia y como gran oportunidad, estar ahí, ¿no? Como la importancia del estar, del contacto y de la presencia. Vamos otra vez, y ahí enganchando, ahí Santi marcaba la dimensión de borde y de frontera que estaban en las experiencias que señalamos en el encuentro pasado, y yo los invito a relacionarlo también con la situación de borde, frontera, y hasta uno podría decir desfiladero, en la que creo que todos nos sentimos en este momento por la situación del país, por la tormenta del mundo y por la pandemia, y por algún apocalipsis más que sentimos en ciernes, que junta todos los niveles, ¿no? de estructura a donde habría que encontrarle algún tipo de intimidad, ¿no? O sea, ver ahí ese momento de borde,
en el que nosotros nos encontramos. Y fíjense que el borde, la frontera, cualquiera sea, la frontera entre arte culto y arte participativo, por decirlo con algo que no le hace honor a lo que hace Cruz del Sur, que es mucho más que arte participativo, o a la permeabilidad, sociedad y Estado, ¿no? Todas esas cosas que marcan un estar, son zonas ambiguas donde no es que son no lugares como la utopía, pero tampoco son meros lugares como adentro o fuera. Son lugares de mucha indeterminación, donde lo único que resuelve la situación es apostar a estar, ¿no? A estar sin garantías. Y hago quizás una última cosa que me viene ahora, no la teníamos preparada, como varias de las cosas que les estamos compartiendo con Santiago no son estrictamente las que preparamos, sino que surgen de la conversación. Un poco nos lo propusimos así también, si bien venimos conversando de esto hace mucho tiempo, dijimos, vamos a hacer el ensayo de compartir en vivo nuestra propia búsqueda. Fíjense que este modo de buscar donde ya no se sabe por dónde ir, hay una figura que además, hablando de autores ambiguos, está en el Facundo de Sarmiento, que es el Baquiano, ¿no? Hay dos o tres figuras en el Facundo, y una de ellas es el Baquiano, que Sarmiento rescata porque le genera, todos saben que Sarmiento es un tipo, bueno, todos sabemos del tema de civilización y barbarie, y tenemos nuestra posición tomada respecto a los sarmientinos, pero al mismo tiempo, en su negación o en su odio, Sarmiento tiene cierta fascinación por ciertos rasgos de la barbarie y más ampliamente de lo popular. Y una de las cosas que señala, que le genera como tensión, es la capacidad del Baquiano. ¿Quién es el Baquiano? El que te lleva por donde ya no se sabe cómo ir, ¿no? ¿Y qué hace el Baquiano? Lee señales. ¿Cómo descubre el Baquiano el camino que no está trazado? Viendo pequeñas señales. No es una traza prehecha, ¿no? El camino que el Baquiano traza no requiere el mapa, porque es en una zona donde el mapa no alcanza o no hay. El Baquiano es el mapa en acto, es el viaje, es la presencia. Más epistemológicamente, yo me acuerdo de un viejo maestro muy querido para mí, Aníbal Ford, que podría decir cosas muy lindas sobre el pensamiento de Francisco, decía, ese es el conocimiento del lector de señales, es el conocimiento de la abducción, no es ni deducción ni inducción, es de la abducción. Es como tomar 4 o 5 cosas y armar un esquema y sobre eso hacer una apuesta de resolución sin garantías, pero dado la capacidad de leer en el momento por dónde ir y decidir qué hacer. Otra vez, la presencia y la clínica. La presencia en el sentido de ir a donde está la cosa. En Francisco y en la Fratelli Tutti la cosa está fuera del camino. En la Fratelli Tutti el paradigma central es el buen samaritano. Uno que de ir por la ruta se desvía, se tiene que volver un poco baquiano, y es un clínico en el sentido que es quien se inclina sobre el caído, ¿no? Quien se inclina sobre el caído. Y entonces va ahí y lo levanta y lo cura, actúa. Y no es casual que las otras dos figuras, ya lo venimos hablando en nuestras sesiones más Fratelli Tutti, las otras dos figuras que pasan en la parábola del buen samaritano son gente que sabe. La gente que sigue por el camino es gente que ya sabe, el levita y el sacerdote. El que sabe de leyes, que podrían ser leyes del derecho, pero también leyes de la historia, de la transformación social, ¿no? de cómo se hace política, de las ciencias sociales, de la técnica de la gestión, etc., ese pasa de largo. Y el que sabe de religión, el que sabe de doctrina, de dogmas, de la verdadera fe, también pasa de largo. Sigue el camino. Pero esos no resultan ser el ejemplo. Esos son los que en la historia fracasan de algún modo, ¿no? El que triunfa, aunque la palabra no es muy apropiada, pero el que se hace protagonista, el que se hace prójimo, el que logra encontrar una transformación, es el que se desvía de camino y el que se inclina y el que actúa. Y ahí me parece que hay algo me parece que podemos retomar otra vez, para cada experiencia, como las que mencionamos antes, pero también para los que son
nuestros proyectos concretos, las situaciones que leemos, como puede ser hoy la dirección de la política, lo que pasa con la toma de tierras, lo que pasa con la distribución de la riqueza, lo que pasa con los impuestos, lo que pasa con qué forma le damos al Estado, lo que pasa con qué significa movilizarnos, organizarnos y actuar como comunidad organizada, ¿no? Tomar una cuestión, hacer una apuesta por el desvío del camino, estar presentes e inclinarse, y después, acaso, en la alegría, poder construir una imagen de lo que es la transformación. De mi parte, no sé, Santiago, si vos tenés algo más, yo No, ya me estoy. parece, habíamos dicho con Néstor que bueno, vamos a ver lo que sale, cómo nos sale. Teníamos ese esquema que ya sabíamos que era potente, pero bueno, la verdad que creemos que hay mucho para sacarle el jugo. Y no sé, Néstor, si te parece, pero veo que están surgiendo también comentarios, cosas piolas que están saliendo en el chat. Me parece que estamos en condiciones, les pedimos que seamos muy breves, creo que puede ser tres intervenciones, si quieren hacer algún comentario, alguna resonancia, para poder escucharnos, y después sí, después de estas 3 intervenciones que les abrimos, ahí terminar de hacer un cierrecito nosotros, breve, porque también parte de estos tiempos es esto de la economía de las palabras. Así que no sé si pueden pedir acá por el chat, o si alguno está ahí con ganas de compartir algo más, bienvenido. Y bueno, gracias ahí, si ya hay alguna palabra elogiosa, lo hacemos con mucho compromiso, muy comprometidos en el sentido de que nos impactan todas estas reflexiones, pero que creemos que es necesario ponerlas a circular, así que nos gustaría escuchar a algunos si quiere. Eso sí, ahora que dijimos anímense, porque siempre tenemos la duda de si abrir la palabra, porque a veces los Zoom se vuelven complicados. Así que ahora que dijimos, que alguno se anime, ¿eh? El que sea, compartiendo cualquier tipo de impresión, pregunta o comentario. Se desmutea y adelante. Guido, ¿vas a decir algo, Guido? Te veo la cara. Bueno, ante todo, buenas noches a todos y gracias a Néstor y Santiago por invitarme. Realmente me pareció una charla fantástica, excelente, de un nivel, digamos, muy lindo y muy alto sobre todo, pero sobre todo de corazón, ese corazón de que hablaba justamente Néstor y Santiago, ¿no? Fratelli Tutti, ¿no? Que es la lealtad del caído, el buen samaritano, y después en la Amazonia también. La estructura esa íntima, ¿no? Justamente, también en la parte, digamos, del lado sí, que es el útero, el olfato, el oído, o sea, todas cosas que realmente yo personalmente veo al Papa Francisco como revolucionario del amor, un revolucionario que está, digamos, en un lugar difícil por los confines, sobre todo, donde gente, digamos, no digo toda, pero la gran mayoría en el mundo entero, de Estados Unidos, o varios, digamos, fuentes, digamos, de capitalismo, podemos decir en cierto sentido, pero, digamos, el capitalismo barbárico, o sea, el malo, o sea, es realmente lo que Francisco va, digamos, contra eso, ¿no? Y muchas veces también en la misma Italia es visto como una persona que no se le entiende, como decía justamente Néstor y Santiago. Pero hay algo muy, digamos, importante. Francisco, cuando habla del buen samaritano, justamente de ayudar al próximo, porque en Europa también, como en Argentina y en varios lugares de Sudamérica, está ocurriendo la nueva xenofobia, el neonazismo también está naciendo de nuevo, ¿no? Esta forma, digamos, que hay que ver con el aparel, o sea, la aparición de las cosas que son frívolas, de la frivolidad, de la totalidad frivolidad, donde los verdaderos, digamos, puntos importantes que justamente Francisco trata de hacer, como construir como San Damiano, construir la iglesia de San Damián en Asís, se está construyendo el Papa esto que es, digamos, una iglesia para el futuro, una iglesia diferente, y como San Francisco es un,
digamos, un genio que está cambiando todas las cosas. Le está costando mucho porque yo lo que veo que tiene mucho palo en la rueda, pero bueno, de nosotros desde acá lo bancamos, y bueno, y como Néstor y Santiago y todo el equipo, digamos, hacen cosas que son fantásticas. Bueno, nada, eso. Creo que es algo muy lindo y que bueno, que se pueden hacer muchísimas cosas, porque no solamente como argentino, es una formación muy buena la que tiene el Papa Francisco, y que, digamos, está revolucionando, como él decía en un video que yo había visto una vez de un nene, que el nene era mudo y se subió, digamos, al palco escénico, digamos, él dijo, es argentino porque es irrespetuoso, ¿no? Y por eso mismo la gran cosa, digamos, de este Papa, que es real, un Papa real, ¿no? La idea. Bueno. Okay. Grande, Guido. Impresionante. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Por favor. Gracias, Che. Un comentario corto, tres comentarios. Uno, me parece el tema de la irreverencia y la argentinidad en ese sentido, la irreverencia que surge del igualitarismo argentino, ¿no? Ahí hay algo bien interesante, igual que el repentismo, papá. El Papa muchas veces dice, y me salió en el momento, y lo hice, y ahí todo el Vaticano, la Guardia Suiza, la Curia, todos tiemblan porque no saben qué le va a salir en el momento. La otra, el de los sujetos frente a los que apuesta en el marco de la situación mundial del capitalismo, los indígenas, los movimientos populares, los migrantes, todos los que no entran en el paradigma de ciudadanía, ¿no? Y después, cuando junta jóvenes y viejos, ¿no? Porque jóvenes es más fácil, el capitalismo ha hecho de la juventud una mercancía, un paradigma de consumidor, pero el Papa va y te chanta, pero jóvenes y viejos, juntos, ¿no? O sea, le rompe todas las segmentaciones a cualquiera que quiera hacer marketing, porque ¿cómo construís ese segmento? Y sin embargo dice, es por ahí, es eso junto. Y una cortita más, el tema del corazón, tomarlo también como epistemológicamente. Yo siempre cito, porque aparte no es casual que en este momento de la modernidad, onda Facundo Manes, el cognitivismo suponga que nuestra mente es el cerebro. ¿No? Es como el extremo de la ilustración, que supone que se piensa ni siquiera con la mente, con el cerebro. Yo siempre digo, no solo el corazón, a ver si te gusta, Guido, hay una de Platón, Santi me la conoce porque la digo siempre, perdón por repetir. Platón tiene una frase hermosa que dice, hay una parte del alma que habita en torno al hígado, ¿no? Y cuando dice el alma, dice de la psique, del pensamiento. Y a mí me parece, del mismo modo que hace desplazamientos respecto a con qué sentidos hay que pensar, también me parece que es interesante ver con qué órganos hay que pensar. Entonces ahí dejo a la imaginación de ustedes y al amplio repertorio de la cultura popular de que con qué órganos hay que pensar la transformación social. ¿Qué órganos hay que poner para que las cosas cambien? ¿Alguien más? Santi, no sé si vos tenés algo con esto. No, a ver si surge algo más, y si no, invitadísimos todos. Veo que hay algunos que se pudieron sumar un ratito después, pero sí. No sé si hay algún comentario más para aportar en esta última rondita. Ahí, Damián. Dale, Damián, sí. Bueno, primero gracias. Yo es la primera vez que me sumo. Estoy acompañando, siguiendo un poquito todo lo de Factor Francisco en las redes, en lo que me mandan, firmamos la Fratellitud y ahí vamos con todo. La verdad que espectacular. Así que yo agradecido de este espacio. Damián, yo soy de Quilmes y pertenezco, ¿no es cierto?, a la tradición de fe cristiana, católica, etcétera. Y en este momento estamos en un gran quilombo porque estamos en nuestro tercer sínodo diocesano. Acá tuvimos un obispo medio portachón, Novak, que seguramente deben conocer o haber escuchado de él. Y estamos tratando ahí de retomar un poco digamos, la posta de Novak, y ahora con Francisco todavía más impulsados, ¿no? Y bueno, digo, la verdad es que agradecerles por el espacio, porque a mí me da la sensación de que adentro de nuestra propia iglesia están esas tensiones que ustedes comentaban entre aquellos que no quieren saber nada con Francisco porque les suena, a sus ojos lo ven como un comunista o algo por el estilo, y los progres a los que no les es suficiente, digamos, ¿no? Y me parece que ahí hay este camino que ustedes proponen, me parece que hace mucha falta para poder seguir avanzando. Y en ese sentido compartirles capaz que en Quilmes estamos pensando un espacio que un poco se refleja en la experiencia que ustedes están haciendo con Factor Francisco,
con un grupo de jóvenes, adultos, qué sé yo, en los que estamos ahí pensando un espacio de reflexión teológica, de acción, ¿no es cierto?, de cosas que están un poco en el borde, porque nos hemos quedado un poco en el borde en este tiempo. Así que nada, agradecerles, perdón que no habrá ningún comentario ni nada, pero sí decirles que, bueno, gracias por el espacio. Nosotros en Quilmes seguimos un poco esta línea, por lo menos en la intención del sínodo, aunque sea un poco, como decimos en joda, vieron como el tema del reino, ¿no? Es ya, pero todavía no, digamos. Entonces con el sínodo vamos en el todavía no, y con el espacio que estamos pensando para accionar vamos con el ya, porque si no, nos quedamos esperando, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, gracias por estas reflexiones y por este momento de compartir. Bueno, no, agradecer a todos. También algo que sentimos es que se va generando una trama, esto mismo que tanto Guido como Damián y como otros que están escribiendo en el chat lo mencionan en forma de gratitud y agradecimiento. Lo hablábamos también con Néstor. Creemos realmente también que Francisco es un signo, además de lo que él efectivamente hace como protagonista, es también un signo. Y creo que muchos de los que nos venimos encontrando en estos ámbitos, tenemos quizás algunos más por pertenencia y por alguna cuestión vinculada a la iglesia, pero otros muchos que no es por ahí que viene. La intuición de que en Francisco hay algo que merece ser leído, que merece ser comprendido, pero sobre todo que merece ser aprovechado. Y en un momento chambón y jodido como el que estamos en lo inmediato acá en la local, pero también a nivel global, sabiendo que la noche parece que todavía va a ser larga, creemos que es muy necesario poder construir estas coordenadas y construir estos ámbitos para retroalimentarnos y después, como bien mencionaba Damián, bueno, ponerse también a hacer y a replicar. Nosotros lo hacemos con mucha convicción, pero aparte con mucha gratitud. Esto también, ponerlo a disposición y bueno, también que vamos a seguir estando conectados y que el polo formativo del fin del mundo también lo que busca es a la magia y a la potencia y a esa bomba que es Factor Francisco, poder también, como se dice, organizar la esperanza, poder extenderla en el tiempo, poder generar un ámbito de formación en el cual esté destilado gran parte de lo que es el pensamiento de Francisco y otras cosas que desbordan a Francisco y que también lo contienen o lo complementan. Y eso también es justamente la invitación. Seguir consolidando, más que consolidar, es ampliar, pero seguir transmitiendo esto de la Fratelli Tutti, como decía, todos hermanos, todos hermanas, pero construir comunidad, y una comunidad que tenga también una singularidad y algo por desborde, que no se necesita ni una camiseta, ni una afiliación, sino esto, estar empapados de un amor efectivo y de una esperanza concreta de que nos toca para lo que viene ser audaces y estar cargados de lo mejor de nuestro pueblo. Así que, sin más, agradecerles y próximamente sí vamos a estar lanzando el polo formativo ya más formalmente, con sus respectivas redes, con sus respectivas actividades más estructuradas. Desde ya invitarlos, vamos a encontrar la forma siempre de que les llegue esa invitación, pero bueno, en esto, en un desborde. El polo formativo también, en algún punto, es un desborde. Néstor, y cerramos. Nunca, mejor dicho, estar empapados. Le encontramos un nuevo sentido a esa palabra en el marco del Papa Francisco. Bueno, gente, abrimos todos los micrófonos y nos saludamos. Javi, no sé si vos lo podés hacer. Ahí estamos. Muchas gracias. Ciao a tutti. Fratelli tutti. Ciao. Fratelli tutti. Gracias. Chao, gracias. Ciao. Nos estamos viendo. Ciao. Salí. Chao. Ciao. Un gusto. Ciao.